Puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Ruth, capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Señor, te damos gracias una vez más por estar en este lugar. Señor, que tu gracia rebose en nuestros corazones a través de tu palabra. Alimente nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Derrama bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, sobre todos aquellos que se han acercado a escuchar tu palabra. Tú derrames bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Desde hace 3 domingos hemos estado viendo esta maravillosa historia del libro de Ruth y hemos ido capítulo por capítulo. Y es, como ya dije, una maravillosa historia, porque en primer lugar nos revela el carácter de Dios. Lo vemos a través de todo el libro. Dios es fiel con los que confían en Él. Y aunque Noemí llegó muy amargada a Belén por todo lo que le había sucedido, no dejó de confiar en Dios. Y al final del libro vemos cómo el Señor restauró su vida. Y el Señor la llenó de gozo, la llenó de alegría. Dios es fiel. Y junto con su fidelidad también vemos su soberanía. Vemos a Dios dirigiendo todos los detalles de la historia. Vemos cómo el Señor mueve los corazones, hace que las cosas ocurran. Cómo el Señor llevó a Noemí, a Ruth y a Boaz a cumplir su perfecta voluntad. Y hermanos, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo soberano. Y es fiel y soberano sobre nuestras vidas. Ahora en el capítulo 3 que vimos la semana pasada, Noemí envía a Ruth a tener un encuentro con Boaz. Fue una medida que ella tomó en oración, una medida riesgosa, una medida realmente extraordinaria. Debe haberla pensado por varios meses. Pero ella quiere ayudar a Boaz para que él pueda tomar una decisión, para que Ruth sea su esposa.
Y este encuentro lo tuvieron esa noche, cuando se desgranó la cebada. Allí tuvieron ese encuentro excepcional. El principio general del capítulo 3 es que usted como padre, como madre, debe criar a sus hijos mirando hacia ese futuro, preparando su carácter para que ellos tengan matrimonios exitosos en el Señor. Ahora, en nuestra historia, aún no hemos llegado al momento en que Boaz y Ruth se casan. Todavía hay que pasar una barrera más antes de que ellos puedan comenzar su vida juntos. Este es el último capítulo y debemos observar algo. El tema principal de este capítulo no es el matrimonio de Ruth y Boaz, si usted se habrá dado cuenta. El tema principal de este capítulo es cómo se llevó a cabo la redención. La redención no en términos de la salvación eterna, sino de cómo Boaz responsablemente impulsó que se cumpliera la ley para restaurar el nombre y las tierras del esposo de Noemí. Ese es el tema principal. Incluso este capítulo no termina con Boaz y Ruth, y de hecho en una forma muy breve dice que ellos se casaron. Este capítulo termina con Noemí. Termina en dónde empezó la historia. La historia empezó con Noemí en el capítulo 1 y termina con Noemí en el capítulo 4. Y recordemos que el libro comienza con la muerte de su esposo, con la muerte de sus hijos. Empieza diciéndonos que Elimelec miró hacia el futuro inmediato y decidió ignorar la ley de Dios. Decidió abandonar la tierra que nunca debió abandonar. Permitió que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. Y aunque murió antes, su decisión hizo que su esposa terminara en la pobreza, recibiendo las consecuencias de la disciplina de Dios por la decisión que él tomó. Este libro al final trata de cómo Dios le dio una nueva oportunidad a Noemí. Y Dios le dio una nueva oportunidad a esta mujer que perdió todo a través de Ruth, a través del hijo que tuvo Ruth, Obed. Este libro nos lleva a pensar y a meditar en el final de la vida. Nos proyecta hacia el último aliento de nuestra vida. Nos proyecta a cómo es que queremos que nuestra vida termine. Y no son cosas que usualmente estemos pensando. Este capítulo nos proyecta a la vejez. Nos proyecta hacia el destino que nuestras generaciones tengan cuando nosotros partamos de esta tierra. Cuando estemos a un paso de la eternidad, hermanos y hermanas. Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, nuestra alegría nunca será de cuán prósperos son nuestros hijos y nietos en este mundo. Nuestra alegría será de cuánto ellos aman y sirven a Dios en su iglesia. Ese es el gozo. Como Noemí, no hay nada que reemplace el gozo de tener un nieto en los brazos. Y de que ese nieto es hijo de una hija que es fiel a Dios, que ama a Dios. Y de un yerno que es maduro, que sirve a Dios. Ese es un tremendo gozo. Y este es el gozo de tener, fíjese bien, a 3 generaciones con los mismos valores, la misma fe, el mismo compromiso. Ese es el gozo al cual todos nosotros debemos aspirar. Este capítulo nos entrega principios eternos que nos sirven como una brújula para orientar nuestra vida y la de nuestros hijos hacia la meta final. Así que a través de este capítulo veremos cuáles son los principios que deben guiar nuestra vida para que mantengamos siempre el rumbo hacia la meta final, y que es tener generaciones sólidas en la fe. Generaciones que antes que Cristo venga sean fieles a Él. Son principios simples, pero fundamentales. Y el primer principio es este: dirija su vida de acuerdo a la ley de Dios. Dirija a sus hijos de acuerdo a los principios que la Biblia nos entrega. En otras palabras, sea sólido para que su hogar, su forma de vida, sus decisiones estén cimentadas sobre principios escriturales. No en sus intuiciones, no en sus sentimientos, no en lo que a usted le parece que está bien. Que su decisión sea en base
a un principio sólido de la Escritura. Y esto lo vemos a través del ejemplo de Booz. En el versículo 1 del capítulo 4 vemos que Booz dice, subió a la puerta y se sentó allí. Es decir, que una vez que Booz envió a Ruth a su casa, en esa noche, él se dirigió temprano directo a la puerta de la ciudad. Él iba a solucionar un problema. Su propósito era uno solo. Y podríamos decir que su propósito era casarse con Ruth. Y aunque eso es verdad, no era su principal propósito. Su propósito era que se cumpliera la ley que favorecía a Noemí y a Ruth. Él no va con la intención de conversar y hacer algunas artimañas para que finalmente quedarse con Ruth. Él va con una dirección, que es que la ley de Dios se cumpla. Porque fíjese, en el capítulo 3, versículo 13, Booz le dice a Ruth respecto al pariente cercano. Él le dice esto: si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Booz le dice a Ruth, si el pariente cercano a este decide casarse contigo, aunque me duela en el corazón, eso está bien. Porque el pariente cercano tiene el derecho, por sobre mí, de poder casarse contigo. ¿Y qué es lo que Booz desea? Booz busca el bien para Ruth, el bien para Noemí. Pero ¿cómo lo busca? No de acuerdo a cómo él haga las cosas, sino de acuerdo a cómo dice la ley que deben ser las cosas. Aunque él sabe que eso significa no casarse con Ruth. Está esa posibilidad. Pero lo que primero está en el corazón de Booz es que se cumpla la ley de Dios. Y en el verso 1 vemos su espíritu diligente, su espíritu responsable para que esta ley se cumpla. Él se sienta en la puerta, cuando ve a este pariente cercano lo llama a que se siente para arreglar esta situación. Se sienta, él llama a 10 testigos del pueblo para exponer delante de ellos esta situación. El verso 3 y 4 dice así: luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Hay un par de observaciones que tenemos que hacer aquí, en estos versículos. Primero, Noemí tiene tierras. Eso es algo que no sabíamos, el libro no lo había dicho antes. Esas tierras pertenecían a su marido, pero ella no tiene el poder de cultivarlas. Y ella tampoco tiene el poder de venderlas a cualquiera. Ella tiene que venderlas a un pariente cercano. Así era la ley. Solo un pariente cercano podía comprar la tierra, y cuando comprara la tierra, el pariente cercano junto con eso asume el deber, según la ley, de seguir sustentando a la viuda, a Noemí, hasta que ella se muera. Como ya Noemí era mayor y no podía tener hijos, la tierra le iba a pertenecer a quien la comprara. Así que en un principio, tal como Booz lo dice, es un muy buen negocio. Porque el que compre las tierras se va a quedar con ellas al final, sin considerar a Ruth en esta situación. Según el versículo 4, él llama testigos, pero no están solo 10 testigos aquí. Esto no es un asunto menor. Dice que también están todos los ancianos del pueblo. Incluso cuando vemos al final del capítulo, prácticamente están todos allí en la puerta. Parece que todos están expectantes de esta situación. Todos quieren saber qué pasa con este asunto. Yo creo que más de alguien debe haber dicho, a Booz le conviene casarse con Ruth, pero no puede. Y todos están pensando, ¿cómo va a terminar todo esto? Como ya dijimos, lo que está haciendo Booz es llamar a este hombre para que cumpla la ley. El verso 4 dice, y yo decidí hacértelo saber. Ese yo decidí, en el idioma original, es muy enfático. Booz es un hombre de tal integridad que sus palabras tienen mucha autoridad. Su forma de exponer el asunto hace tan evidente que este hombre
debe cumplir la ley de Dios, que sin pensarlo dos veces, al final del capítulo 4 dice, yo redimiré. En otras palabras, el pariente se ve obligado a cumplir la ley porque un hombre íntegro lo está exhortando a que obedezca la ley. Por eso él, sin más, sin pensarlo dos veces, dice, por supuesto, yo voy a cumplir la ley en presencia de todos los testigos que están acá. Por supuesto, no queremos que él se case con Ruth. Por eso vos le aclara esto después. Vos es un hombre de mucho discernimiento, de mucho tacto, de mucha sabiduría. Él supo exponer la situación de una manera muy particular. Ahí en el verso 5 dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vos le aclara a este hombre que su compromiso debe ser total. Mira, tienes que hacerte cargo de dos viudas. Una es Noemí y otra es Ruth. Pero con esta última tienes la obligación de casarte con ella. Y otra vez más, la razón que le da Vos para casarse con Ruth es la ley. Es para que el nombre del difunto esposo de ella se restaure dentro de Israel. Esto significaba que si él se casaba con ella, si él compra la tierra, se casa con ella y tiene un hijo con ella, las tierras no le van a pertenecer a él, le van a pertenecer al hijo de Ruth. Por eso que él después, frente a esto, dice, este es un sacrificio muy grande. Este hombre dice en el verso 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Este hombre tiene más familia. Piensa que tener un heredero más va a perjudicar a sus otros hijos. Entonces cede el derecho a Vos. Se quita el zapato y se lo da a Vos. Y le dice en el verso 8, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Esta forma de ceder el derecho está basada en una ley que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 25. Tener el zapato es como un poder firmado ante notario. La acción de quitarse el zapato en ese contexto significa que el pariente decide no tener el derecho de caminar sobre esa tierra y le cede el derecho a Vos para que él tenga el derecho de caminar sobre esa tierra. Vos recibe el zapato. No sabemos lo que ocurre en el corazón de Vos, pero nos imaginamos, ¿no? Lleno de gozo, eufórico. Según la NBI, en el verso 9 dice, entonces Vos proclamó ante los ancianos y ante el pueblo. Imagino Vos, toma el zapato, lleno de alegría, se pone en pie, con el zapato en la mano, proclamando a todos los testigos y a todos los ancianos de Israel, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Y eso termina la situación. La tensión se acaba y todo se convierte en gozo. ¿Qué vemos en este desenlace? Que Dios premia al hombre fiel. Que Dios honra al hombre responsable, está deseoso de cumplir la ley de Dios. Y debemos añadir a esto, está dispuesto a cumplir la ley de Dios, le convenga o no le convenga. Elimelec perdió prácticamente a toda su familia porque desobedeció la ley de Dios. Pero por la obediencia de Vos a la ley de Dios, la familia de Elimelec fue restaurada. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a un hombre lleno de la palabra de Dios. No está siguiendo lo que dicta su corazón. Esta no es una historia romántica. Esta es una historia de integridad. Esta es una historia de obediencia al Señor. Y de cómo Dios premia al que es obediente. Premia al que honra al Señor cumpliendo sus mandamientos. Este hombre tiene
la ley en su conciencia, en su mente, en sus decisiones. Y es tan valiente para exponerlos y es tan valiente para cumplirlos. Y vemos esto en su carácter a través de todo el libro. Recordemos que en el capítulo 2, versículo 1 dice que este es un hombre rico. Pero vimos que la palabra rico significa que es un hombre valiente, un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios. Había sido guiado por su madre, Rahab, a amar la verdad de Dios, a cumplirla a pesar de todas las circunstancias. Hay una tradición muy antigua escrita por algún rabino que dice que Boaz dirigió al pueblo a buscar al Señor en medio del hambre que vino a Belén. Y yo creo que eso es verdad. Porque en poco tiempo este hombre fue prosperado en sus tierras. Había sequía, había hambre. Y de pronto lo vemos con una tremenda cosecha. Y cuando Dios bendice con cosecha es porque hay obediencia al Señor. Porque hay temor al Señor. Fíjense también ahí en el capítulo 2, verso 4. Dice así: y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los seguidores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Fíjese que el autor del libro está escribiendo algo tan trivial como la forma en que Boaz saludó a los trabajadores cuando llegó al campo. Pero el autor del libro, que es Samuel, lo hace a propósito. Nos quiere dejar ver que el carácter de Boaz está lleno del Señor en todos los aspectos de su vida. Para que usted mantenga el rumbo de su vida, el rumbo de su familia, la dirección correcta, usted debe amar, leer, meditar y conocer la palabra de Dios. Un pastor a quien reconozco dijo: le debo mi vida a las Escrituras. Debo mi fe, mi esperanza, mi predicación, mi consejería, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi perseverancia. Todo lo debo a la palabra de Dios. Me estremezco al pensar en mi vida sin la Biblia. En ella es donde conocí a Jesús y es a través de ella que continúo en un gozoso compañerismo con Cristo. Y yo como pastor afirmo totalmente esas palabras. Usted debe recordar todos los días de su vida el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El segundo principio que quiero señalar de este capítulo es este: comprométase de por vida con el pueblo de Dios. Guía a sus hijos a amar la iglesia para siempre. Hay un factor importante que vemos en este capítulo. Es la presencia del pueblo. Es la presencia de los testigos. Es la presencia de los ancianos. Vemos que Boaz lo único que quiere es resolver este asunto con el pueblo de Dios a su lado. No son agentes pasivos, porque ellos también, estos testigos también se gozan de que la ley se cumpla. Y como vemos en el capítulo, es el pueblo de Dios que bendice su vida y bendice su matrimonio. Una vez que los ancianos, los testigos y el pueblo responden a Boaz que son testigos de esta redención, ellos inmediatamente hacen una proclamación de bendición sobre la vida de Boaz. Y esto es algo muy lindo. Imagínense Boaz, después que él está con el zapato en la mano diciendo: yo he redimido a Noemí y me voy a casar con Ruth. Todo el pueblo dice: somos testigos. Todos están felices. Todos están contentos. E inmediatamente me imagino que a coro, personas que están cerca de él, comienzan a decirle directamente a él: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Cómo queda un hombre después de que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, lo bendice de esta manera? Debemos observar varias cosas acá. Primero, para vos era tremendamente importante que el pueblo de Dios estuviera allí, que fuera testigo de su fidelidad a la ley, que fuera testigo de su matrimonio.
Y el pueblo de Dios lo que hace es reafirmar la voluntad de Dios sobre su vida. Y la bendición del pueblo era imprescindible para él. Esa bendición iba en dos direcciones. Bendicen a Ruth para que ella pueda tener muchos hijos. Sin duda, todos sabían que Ruth probablemente fuera estéril. De su anterior matrimonio habían pasado 10 años y nunca tuvo hijos. Por eso que ellos mencionan a Raquel, porque ella también fue estéril. Dios le concedió tener hijos. Y vemos que esta bendición del pueblo se cumplió. Dios utilizó la bendición del pueblo para bendecir a Ruth. Ahí en el verso 13 dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y el pueblo también bendice a Booz para que sea un hombre importante dentro de Belén. Ellos le dicen, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. En otras palabras, sigue creciendo en el Señor, que seas importante dentro del pueblo de Dios. Y sabemos que la bendición del pueblo se cumplió porque la familia de Isaí, su nieto, que probablemente él tuvo el privilegio de poder criar, fue muy importante en Belén. Y Isaí tuvo también, a su vez, una tremenda influencia sobre sus hijos, en especial sobre uno, David, que fue llamado por Dios un hombre conforme al corazón de Dios. Toda esta bendición de David no nace sola. Esto viene de acá, de Booz. Booz fue el que inició esta generación de creyentes fieles al Señor. Mis queridos hermanos, Jesús vino a redimir su iglesia. La iglesia está en el centro de la voluntad de Dios. Y todos aquellos que orientan sus hijos a tener amor, compromiso y consideración con la iglesia de Dios son bendecidos con generaciones fuertes, con generaciones estables que continúan edificando la iglesia. En el proceso, hermanos, de la vida, las generaciones van cambiando. Los ancianos se van yendo. Y por la gracia del Señor, y esperamos, son los hijos que siguen edificando el pueblo de Dios. Para Dios, ser fiel a Cristo es ser fiel a la iglesia. No se puede cumplir, hermano, no se puede cumplir prácticamente el 90% de los mandamientos en el Nuevo Testamento sin tener un compromiso con la iglesia, sin tener un compromiso con el pueblo de Dios. Porque en el Nuevo Testamento se nos manda a través de todas las cartas a amar, a sujetarnos, a servir, a soportar, a perdonar, a dar, a aprender, a edificar, todo dentro de la iglesia. Efesios 4 nos dice que somos un cuerpo, que nos ayudamos mutuamente para el crecimiento. Usted y sus hijos deben echar raíces en la iglesia. Deben crecer en ella, a través del amor, a través del servicio, a través de la comunión, a través del testimonio de hermanos que enriquecen nuestras vidas. Después que el asunto se resuelve y que el pueblo bendice a Booz, de forma muy breve, ahí en el verso 13 dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. El matrimonio fue muy rápido. Imagine a Booz llegando a la casa de Ruth. Ruth, vengo a cumplir mi promesa. Imagine el gozo de esa mujer. Imagine el gozo de Noemí. Y más encima, la alegría que hay alrededor de toda esa familia. El gozo que hay en el pueblo de cómo al final todo terminó a favor de ellos. Los últimos versículos ya no se concentran en Ruth ni en Booz. Se concentran en Noemí. El verso 16 dice, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Esto significa que Ruth le encargó la crianza de este hijo a Noemí. Ella sabe que Noemí va a guiar a su hijo en el temor del Señor, porque Ruth recibió de ella todo el consejo, la gracia y la sabiduría para conocer a Dios. Noemí, por su parte, va a criar al niño en disciplina, en temor del Señor. Le va a mostrar la grandeza de Dios, igual como lo hizo con sus nueras.
Le va a mostrar la grandeza de la ley, le va a contar las historias de la Biblia. Va a contarles que el gran héroe de toda la Escritura es Jehová el Señor. Y Noemí sabe que cuando ella tome al niño y lo lleve a su casa, sus padres van a continuar con las mismas enseñanzas. No va a haber diferencia entre la enseñanza de ella y la enseñanza de esos padres. Miren, Noemí, Ruth, Boz, Obed tendrán el gozo de participar en los mismos cultos. Tendrán el gozo de recibir las mismas enseñanzas. 3 generaciones juntas. Y más tarde todos van a participar del matrimonio de Obed, que también va a ser un gozo para el pueblo. Y Obed va a seguir el mismo sendero que le enseñó su abuela, el mismo sendero que le enseñaron sus padres. Y hermanos, esta es la meta a la que todos nosotros como padres debemos aspirar, que nuestras generaciones conozcan y sirvan a Dios en su iglesia. Ese es el norte, esa es la meta, eso es lo que dirige nuestras vidas. Hay una última cosa, un último principio. Guíe a su familia al encuentro con su Redentor. En el verso 14 dice, las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Bueno, hay un testimonio hermoso de Ruth aquí al final del libro. Todas las mujeres ven a esta nuera virtuosa de una manera muy particular, muy especial. Pero lo que nos debe llamar la atención al final es que nosotros pensábamos que el Redentor era vos. Pero en este texto nos dice que el Redentor no es vos. El Redentor es el niño que están haciendo. El Redentor es Obed. Él es el que va a restaurar a Noemí. ¿Cuál es la intención del autor del libro? ¿Cuál es la intención de Samuel? Es llevar a todos los que leemos la historia a ser conscientes de que el Redentor está por venir todavía. Que aún no ha llegado el Redentor final de Israel. Por eso que el libro termina apuntando hacia David. Porque las esperanzas están puestas en que Él va a traer la bendición de nuevo a Israel. Y de verdad Él lo hizo. Trajo la bendición a Israel. Trajo el arca al centro de la nación. Trajo de nuevo la obediencia de la ley por parte del pueblo. Pero Él no era el Redentor. Pero un descendiente de David, un descendiente de vos, un día, sus padres irán a Belén, José y María, y el Redentor nacerá en Belén. Y ese es el Redentor verdadero, Jesús, el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Bendito sea el Señor, que no nos dejó sin Redentor. Jesús, el Redentor, nos redimió de la muerte, nos redimió del pecado a través de la cruz del Calvario. Él pagó con su propia sangre el precio de nuestra redención. Y Él nos compró para restaurarnos. Él nos compró para que tengamos seguridad para toda la eternidad. Mis queridos padres, mis queridas madres, guíen a sus hijos, pequeños o adultos, a conocer a su Redentor. Su mente y su corazón debe estar puesto en Cristo el Señor. Tenemos 3 principios: la palabra de Dios, el pueblo de Dios y el Rey Supremo de ese pueblo, que es Cristo el Señor. Que sus hijos encuentren en Él el perdón, la restauración y la seguridad para su eternidad. Y a su vez debemos recordar también todos nosotros aquí que todavía queda un último encuentro con nuestro Redentor. El Redentor vino una vez y nos trajo la bendición, la redención, la gracia de ser su pueblo. Pero Él vendrá de nuevo. Y Él vendrá por su novia. Él vendrá por su iglesia. Todo este libro da una figura muy particular respecto al Señor. Pronto vendrá. Y el día cuando Él regrese, ¿estará usted acá?
¿Estarán sus hijos aquí? ¿Estarán sus nietos aquí? El tiempo es corto, hermanos. Y yo quiero animarles a que con fe vuelva a los principios de la Escritura y trabaje por la redención de su casa. Trabaje para que sus hijos y nietos conozcan realmente al Redentor y que cuando Él venga estén con sus brazos abiertos para poder recibirlo. Hemos visto 3 principios. Dirija a sus hijos, dirija su vida de acuerdo a la ley de Dios. Comprométase de por vida con el pueblo de Dios y guíe a su familia al encuentro de su Redentor. Aplique estos principios y vivirá con gozo toda la eternidad.